sí se está brincando. Bueno, muchas gracias. Bien, entonces, este tema es bastante importante, como todos los que ya han visto. Y bueno, aquí vamos a ver justamente esos fármacos que nos van a estar apoyando bastante para ciertas patologías de los hongos, ¿verdad? O micóticos, enfermedades micóticas. Sabemos que tenemos una gran gama de microorganismos que son hongos. Obviamente vamos a encontrar algún tipo de hongos que son, pues, se utilizan como tipo de alimento, ¿verdad? Que nos aportan proteínas, vitaminas, bueno, ya lo conocemos, los champiñones, otros tipos de hongos que son alucinógenos y bueno, pero en fin, aquí nosotros nos vamos a enfocar a esos hongos que son microorganismos patógenos y que de alguna manera pues tienen una gran importancia en medicina veterinaria porque pues con ello tenemos bastantes enfermedades. Bien, los puntos que vamos a ver serían esos medicamentos antimicóticos y también vamos a ver su clasificación. Recuerden que en algunas bibliografías o algunos medicamentos los están identificando como antifúngicos, ¿sí? O antimicóticos, pero bueno, aquí lo importante es nosotros ver esos medicamentos y vamos a ver también esos grupos de antimicóticos que nos van a dar clasificaciones de acuerdo a su estructura, ¿sí? Para nosotros poder seleccionar ese tipo de antimicótico. Igual vamos a ver algunos de esos medicamentos, cómo van a estar actuando y vamos a ver los efectos adversos que pueden llegar a ocasionar algunos antifúngicos, al igual sus usos, que también va a ser importante, ¿verdad? Bien. Entonces, sabemos bien la pregunta que nos hacemos siempre al escuchar estas terminologías, ¿sí? Pues, ¿qué sería realmente entonces antifúngico o antimicótico? Bien, bueno, entonces sabemos que van a ser, aplicándolo farmacológicamente, vamos a saber que esos antifúngicos van a ser sustancias que van a ser capaces de producir una alteración, ¿sí?, en la estructura de una célula fúngica. Y bueno, que con esto vamos a conseguir inhibir su desarrollo y bueno, va a ser lo más importante, que se va a alterar su viabilidad y la capacidad para que pueda seguir sobreviviendo, ¿verdad? Entonces, con esto nosotros nos podemos dar una gran idea de estas enfermedades infecciosas que se pueden llegar a ocasionar, ¿sí? Y sobre todo, pues lo que ya llamamos ya la micosis, ¿verdad? Vamos a encontrar hongos que pueden invadir, afectando de una manera superficial, ¿sí? Que viene siendo pues la piel, mucosa, cuero cabelludo, el tejido, la córnea. Bien. Y vamos a encontrar otra parte que viene siendo que van a ser enfermedades pues que están afectando a nivel sistémico y van a causar problemas internos en el organismo, ya tanto sea animal o de los humanos, ¿verdad? Y en este punto, bueno, ambos se deben de hacer un tratamiento controlado, pero el sistema, cuando son hongos sistémicos, o sea que ya están a nivel sistémico, a nivel sanguíneo, a nivel tenemos que empezar a tratar que sea más controlado el medicamento, porque algunos antimicóticos llegan a provocar algunas toxicidades o algunos efectos adversos bastante, pues, que alterarían mucho más que ayudar, pues afectarían más. Algún ejemplo de esos hongos que van a estar afectando, pues en este caso cuando es superficial, ¿sí? Vamos a ver, por un ejemplo decir, la dermatofitosis o por la llamada tiña, ¿sí? Es un pequeño ejemplo, y el otro sería la aspergilosis canina, ¿sí? Y ya esto es cuando vamos a estar observando ese tipo de lesiones ya a nivel interno, cómo se vería el problema real, ¿verdad? Bien, bueno, entonces con esto ya nosotros nos damos una gran idea de la gran importancia que tiene este tipo de enfermedades fúngicas, infecciosas, y obviamente que también pueden llegar a ocasionar
infecciones pues al hombre, ¿verdad? Y más cuando el sistema inmunológico de aquellas personas que se dedican a la salud y que no tienen, o sea, su sistema inmunológico algo afectado, entonces te pueden llegar igualmente a contagiar. Bien, los medicamentos antimicóticos vamos a encontrar aquí dos clasificaciones o dos grupos que vienen siendo un fungicida y un fungistático. Aquí el fungicida pues va a destruir a los hongos o parásitos. Plaguicidas vamos a encontrar en otras áreas, ¿sí? Vamos a encontrar, por ejemplo, utilizando ese tipo de medicamentos para que destruyan hongos y utilizándolos con cierta precaución, ¿verdad? Porque ya después nosotros podemos adquirir alguna fruta o algo que fue tratada con algún plaguicida, por eso es muy importante hacer lavado de todo tipo de producto que no sabemos realmente si haya, que lo más seguro se haya sido sometido a algún antimicótico o algún fármaco o medicamento como plaguicida, ¿verdad? Vamos a encontrar algunos, el compuesto de cobre, que pudiera ser un ejemplo, ¿verdad? Del complejo de cobre, y vamos a encontrar otros que pueden igual, puede ser el sulfato de cobre, es otro compuesto, ¿verdad? Y también pues van a estar controlando principalmente ese tipo de hongos. Y los fungisáticos, pues va a ser aquel antimicótico, pues que sobre todo pues va a inhibir el crecimiento o la multiplicación del hongo, ¿verdad? Aquí vamos a encontrar varias presentaciones, sí, puede ser en pomada, puede ser de forma tópica, ¿sí? Y bueno, también ya vamos a estar viendo algunos otros tipos de presentaciones que se utilizan comúnmente cuando son tópicas, pues van a utilizarse principalmente para una micosis y que bueno, pueden ser tanto una micosis interna, ¿sí? O externa, que ya dijimos que era superficial, ¿sí? O la sistémica. Bien. En este caso la interna, ¿sí? La sistémica, y la externa es la superficial. Bien. De acuerdo a la clasificación de los antimicóticos, vamos a encontrar estos medicamentos, ¿sí? Que venían siendo los sistémicos dentro de estos grupos. Vamos a ver otro tipo de clasificaciones de acuerdo en cuanto a su aplicación, ¿verdad? Y vamos a encontrar este tipo de grupos de la anfotericina, la flucitocina, los azoles y la iridiofulvina. Vamos a encontrar en los tópicos, se pueden utilizar tanto tópico como local, pues los azoles, las nisatinas, sí, que acá en los sistémicos también se están utilizando, pero también podemos utilizar compuestos de yodo, el fosfato, el ácido graso, ácido benzoico o ácido salicílico, o el sulfato de cobre o el tiavetazo. Vamos a tratar de ver cada uno de ellos de una manera general, ¿verdad? De cómo es su mecanismo de acción y sus usos, pero sí vamos a seguir ahorita continuando viendo algunas de sus clasificaciones. Y bueno, aquí de los dos grupos de los antimicóticos encontramos otro tipo de clasificación de acuerdo al grupo de cómo van a actuar, ¿sí? En este caso vamos a encontrar antimicóticos que son antibióticos y dentro de ese grupo está la glicifulvina, la anfotericina B, la nisatina, la aquina candida, la tricomicina o la actinicicina. Y vamos a encontrar otros que son sintéticos, ¿sí? O sea que se han estado, bueno, actualizando y han estado generando otro tipo de medicamentos de primera o segunda generación. Pero bueno, dentro de los sintéticos vamos a encontrar dentro de los imidazoles que se derivan el ketoconazol, y luego encontramos los triazoles, ¿sí? Que encontramos los fluconazol, itraconazol, voriconazol y posaconazol. Esos son los que lo derivan dentro del grupo de los triazoles. Y bueno, luego encontramos los alinaminas y la terbinafina. Y finalmente vamos a encontrar otros que son los ioduros de potasio y la clorocitocina, ¿verdad? Entonces, es gran importancia más o menos tener estos grupos, identificarlos para nosotros saber dentro de qué grupo entran
o por lo menos saber que va a haber un grupo de antibióticos que van a estar actuando como antimicóticos, ¿verdad? Y que de cuidado saber por lo menos considerar y tenerlos en cuenta esta clasificación de estos medicamentos. Bien, aquí tenemos otra explicación de una manera ya para cerrar este tipo de clasificaciones. Cuando son parenterales, pues vamos a encontrar la fautericina B y los ansiolíticos. Los orales encontramos la griseofulvina y entre los tópicos encontramos los ansiolíticos, nistatina, y los otros orales son ansiolíticos y nistatinas, que serán los mismos. Entonces es otro grupo de maneras de cómo clasificarlos, pues para nosotros tener una idea ya más general. Bien, aquí la clasificación de acuerdo a su estructura es de acuerdo a cómo está estructurado a nivel ya molecular, ¿sí? De esa sustancia. No vamos a adentrarnos mucho a eso porque sí será un poquito más complicado, pero sí sabemos que están dentro de los polienos, los que están en la fautericina B y la nistatina y la nitamicina. Y encontramos los imidazoles, ¿sí? Que viene siendo dentro de este mismo grupo, de acuerdo a su estructura, van a estar dentro del grupo los imidazoles y los triazoles, ¿verdad? Y bueno, las alinaminas, bueno, están en este grupo, y encontramos también que la estructura va a ser muy diferente de la grisofulvina, ¿verdad? Entonces, con esto nosotros nos damos una idea de la importancia que tiene de acuerdo a su estructura, pero que también debemos de considerar la importancia que tiene cada uno de ellos. Por ejemplo, la grisofulvina, aquí me faltó la R, pero es la grisofulvina, tiene una historia bastante importante porque es un benzafurano y tiene propiedades, pues, como les había dicho, antimicóticas, ¿verdad? Y es originario y obtenido, por ejemplo, de la penicilina de la grisofulvina. Entonces, estos serían unos, por ejemplo, de la estructura de los inoforos, pues están dentro de ellos los transportadores de la monencina, la diglicina, polexina, monaxina. Y bueno, estos son formadores de canales, la gramicidina y la melaticina. Bien. Realmente, entonces, ¿cuál es la acción de estos antimicóticos? ¿Cómo van a estar actuando principalmente? La mayoría de estos medicamentos lo que van a hacer es que van a estar en la membrana citoplasmática del hongo, específicamente en una estructura que es bastante importante para el hongo, que se le llama el ergosterol. Y bueno, esto va a ocurrir con la familia de los polienos, que en este caso van a pertenecer la fautericina B, la nistatina y la familia de los azoles, que son los fármacos usados más comúnmente en clínica. ¿Qué significa? Que, bueno, estructuralmente de ese hongo se va a ir directamente con el ergosterol, y de este grupo serían este tipo de medicamentos, aunque van a haber otros fármacos, sí, que van a estar actuando de manera diferente en el hongo, pero al fin de cuentas lo que van a hacer es inhibirlo o destruirlo, matar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí vemos una pared de la célula fúngica, ¿sí? Y si se fijan, aquí vemos una estructura en donde viene lo que se llama el oncosterol, ¿verdad? Entonces, en el oncosterol, es un componente, el oncosterol es un componente lipídico, ¿sí? De la membrana, que va a actuar el medicamento va a actuar justamente sobre esta estructura, y lo que va a ocasionar es que va a evitar esas funciones de fluidez y sobre todo de la integridad de la membrana. O sea, va a hacer que se debilite la membrana, y por lo tanto va a evitar que sigan las funciones apropiadas de este hongo, ¿verdad? Y bueno, va sobre todo a actuar sobre esas enzimas que están unidas, va a evitar también la función de la quitina y la síntesis, sobre todo de la división de la célula, pues va a evitar que se siga formando. Entonces, con todo ello, pues los fármacos que mencioné anteriormente, pues van a estar directamente sobre el ergosterol. Pero al fin de cuentas, como les digo, van a estar otros fármacos que se han estado ya utilizando y que han sido de buen resultado, pues van a estar actuando ya sea en la quitina
o inclusive van a estar actuando en la composición genética del ADN o la ARN o ADN, que igual van a estar actuando de esa manera. Y bueno, ahorita a continuación veremos cuáles serían esos medicamentos. Aquí vemos cómo la fontericina, bueno, estaría actuando en la membrana fúngica y de alguna manera empieza a hacer que se formen unos como poros, y eso hace que la misma, al hacerse poro, pues no va a haber unos cambios, va a haber, o sea, como cambios de iones, y va a hacer que se explote la propia célula, ¿verdad? Bien. Entonces, aquí tenemos otro tipo de clasificación de acuerdo a los medicamentos y cómo es que van a estar actuando de una manera muy general. Pues aquí encontramos, por ejemplo, la alinamina, van a bloquear, ya después les mencionaré esos grupos de esos fármacos, perdón, esos medicamentos que van a estar bloqueando la formación. Por ejemplo, las alinaminas también van a estar actuando en el ergosterol, en la membrana, y también van a inhibir el escualeno. Entonces van a estar actuando. ¿Qué significa esto? O sea, todas estas opciones que hay es cuando en alguna ocasión pueda llegar a haber resistencia de algún medicamento, por ejemplo, del grupo de los antibióticos que llegan a hacerse resistentes. Entonces tenemos otra opción, ¿verdad? De que, por ejemplo, haya sido resistente para que tener más fuerza en la membrana o el ergosterol y no actúa ahí. Entonces, pues vamos a encontrar otro grupo que puedan bloquear. Por ejemplo, si no está actuando en el ergosterol, pues puede inhibir el escualeno, que al fin de cuentas lo va a estar inhibiendo la célula por inhibición del escualeno, y lo que va a ocasionar, pues, que haya destrucción o inhibición y muerte del hongo, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos los polienos que se ligan a las membranas celulares y la van a romper. Los azoles van a bloquear la formación del ergosterol en la membrana y van a inhibir el alfa de los dependientes del citrocomo P450. Y bueno, la gliciofulvina era la que les comentaba, que bloquea los microtúbulos intracelulares. Y la flucitocina, pues, ingresa activamente por la vía permeable y bloquea la síntesis de DNA y del RNA. Entonces, como verán, pues van a haber varias opciones para nosotros determinar si vemos que no está actuando, que sigue el problema de ese hongo. Bueno, pues ya se tiene otra opción. Vamos a hablar ya acerca de la gliciofluvina. Lo que les comentaba es un producto metabólico de ciertas especies que de ahí se obtiene, del penicilino, en este caso gliciofluvium. Y al principio este medicamento se utilizó mucho en la agricultura, y luego se empezó a ver que pues tenía buena eficacia con los hongos, pero luego empezaron a ver que de acuerdo a su uso, que se utilizaba demasiado, pues llegaba a ocasionar pues algún tipo de toxicidad. Entonces, lo importante es que qué mecanismo de acción va a ejercer una acción fúngica y va a intervenir sobre la síntesis tanto de la proteína, ¿sí?, como de los ácidos nucleicos, de la pared, del ergosterol. Y bueno, eso va a estar ayudando bastante para la inhibición del hongo, y por lo tanto pues va a provocar la inhibición o la mitosis del propio hongo. Entonces va a inhibir todos los productos de la célula del propio hongo, y pues va a ser, aunque es un fungostático de espectro reducido, pero pues da buenos resultados en el caso de la dermatofitosis, en este caso del microsporo, de trachopitol y del lepidopitol, ¿verdad? Va a ser bastante efectivo. Entonces, eso les comentaba, trataron de investigar y de ver, más que nada investigaron y vieron que cuando se daba en tiempos bastante prolongados, o hasta por un año, pues llega a producir bastante daños a nivel hepático y renal. Entonces, por eso es que hoy en día, pues,
a través del tiempo y empezaron a haber tantas reacciones, efectos adversos, pues que trataron ya de darle un control y un uso de acuerdo y más de acuerdo adecuada. Vamos a encontrar, normalmente se utiliza por vía oral, ¿sí? Y los efectos adversos, pues puede presentarse desde cefaleas hasta fotosensibilidades y molestias gastrointestinales, inclusive puede provocar anemia. Bien. Encontramos también la anfotericina B, ¿sí? Este es otro de los grupos importantes que también está dentro del grupo de los antibióticos, ¿verdad? Y también tiene una gran historia la anfotericina, porque es a partir está extraído a partir del Streptomyces nodoso y crecimiento de algunos también dermatofitos. Y se fijan, como es un antibiótico, también están actuando contra este tipo de hongos. Y bueno, al estudiarse este tipo de cepas, ¿sí? Pues se encuentra que es de gran utilidad y bueno, que tiene su mecanismo de acción, pues va a actuar principalmente sobre esas membranas de la célula y bueno, es un buen fungicida y aparte, dependiendo también de la concentración, puede haber susceptibilidad. Entonces, aquí es importante nosotros valorar que va a estar actuando sobre la permeabilidad, ¿sí? Del embosterol, de la membrana celular, y bueno, sobre todo, pues activa la mayoría de los hongos y de la levadura. Puede también ser por vía oral, ¿sí? Puede ser un poquito escasa su absorción debido al nivel digestivo. Saben bien que algunos fármacos, tanto parásitos como hongos, tienen alguna restricción en cuanto a su absorción, ya que algunos alimentos tienen cierto pH o algo que eso hace que evite su absorción adecuada, ¿verdad? Y que se llegue a quedar en algunas zonas donde realmente pues no se requiere. Vamos a encontrar también otras vías cuando son debido a infecciones sistémicas y bueno, pues vamos a encontrar también que hay reacciones adversas de la anfotericina en cuanto a la toxicidad. Puede ser una toxicidad inmediata y puede haber alguna toxicidad lenta. Las inmediatas, pues la estamos viendo prácticamente en este momento. Y bueno, para llegar a minimizar ese tipo de efectos adversos, pues podemos incluirles algún otro tipo de premedicación, ¿sí? Ya sea algún antipirético, algún antihistamínico o corticosteroide. Y cuando ya es una toxicidad lenta que nosotros empezamos a ver conforme vaya pasando el tiempo, pues puede haber un grado de azotemia y puede haber a menudo estabilidad durante la terapéutica, pero también puede haber algunas situaciones graves de que lleguen hasta el grado de necesitarse una diálisis. Entonces, esto ya es en casos extremos cuando se llegó a utilizar este tipo de fármacos repetitivamente o muchas veces y pues eso llega a ocasionar ya un problema más serio, ¿verdad? Y sobre todo en pacientes que ya son de gran edad, o sea, en los geriátricos que ya se tener más cuidado en investigar y ver qué tipo de medicamento tenemos que dar. Recuerden que cuando hay un problema a nivel piel, tenemos que descartar muchas de las afecciones que pueden ser no nada más de hongos, ¿verdad? También puede ser por un tipo de sarna o tiña que puede ocasionar por un tipo de ácaro, ¿sí? O otro tipo de parásitos externos, pero cuando son hongos, pues son muy características los signos que presentan de acuerdo a las lesiones de la piel. Entonces, por eso es bien importante nosotros valorar. En otras ocasiones, sobre todo en perros adultos, no nos vayamos luego con la idea que pueda ser un problema por un parásito externo. O sea, tenemos que descartar para llegar a un diagnóstico certero si es un parásito externo, ¿sí? O si todo es por hongo, o si es un problema metabólico, o si es un problema hormonal, ¿verdad? Inclusive cuando el sistema inmunológico está afectado, también puede ser que dé
la facilidad para que se adquieran otro tipo de afecciones, ya sea por un tipo de bacterias o un tipo de garrapatas o algo que nos esté confundiendo. Entonces, por eso siempre cuando haya daños en la piel tenemos que estar seguros de que realmente qué tipo de problema trae. Entonces, si ya sabemos que se mandó a hacer un estudio que determinó que sí trae hongo, pues, pero igual es muy notorio cuando ya vemos los signos de acuerdo a cómo se presentan. Entonces, continuando de una manera ya muy general de los efectos adversos cuando están utilizándose de manera constante, pues ya mencionamos, puede haber hematológicamente, puede haber algún tipo de anemia, que significa que aquí se van a presentar algunos problemas bastante serios en cuanto a al estudio hematológico en una biometría y van a determinar si se presenta ese tipo de anemia, ¿verdad? Bien. Aquí vemos otro músculo esquelético, hay presencia de dolor, por eso es que se empezó a dar algún premedicado de algún tipo de fármaco, ¿verdad? Y, por ejemplo, un antihistamínico, algo que se empezó a presentar problemas, ¿verdad? Tenemos otras que vienen siendo las neurológicas, ¿sí? Algún tipo de convulsiones, neuropatía, y también tenemos otro tipo de nivel gastrointestinal. Y bueno, aquí tenemos problemas renales que ya mencionamos anteriormente. Bien, encontramos el otro grupo de la nistatina, que es muy similar a la anfotericina, y bueno, aquí se unen los componentes de la membrana plasmática que interactúan con el lengosterol sin inhibir su síntesis, ¿sí? Pero al unirse al lengosterol forma esos poros de gran tamaño por el cual se pierden los iones, los azúcares y otros compuestos hasta que la célula finalmente se revienta o truena, ¿verdad? Y bueno, además, porque va a actuar con uniones irreversibles y es muy similar a la anfotericina. Entonces, por eso les comentaba que actúa de tal manera que rompe el equilibrio de los iones, entonces la célula pues empieza a explotar. En este caso del hongo, perdón, empieza a explotar. Los usos más comunes que se utiliza la nistatina es cuando hay una micosis de cándida, ¿sí? O cuando hay en la mucosa del aparato digestivo o en la piel, ¿verdad? Pero bueno, aquí ya los efectos adversos pues van a haber náuseas y vómitos. Aquí vemos algunos de la nistatina que puede ser tópicos o locales, ¿verdad? Y bueno, la estructura de acuerdo es un poliénico y bueno, actúan sobre los hongos y en este caso muy utilizado para el Candida albicans. Y bueno, también otro tipo de candidiasis o moniliasis y bueno, si es intestinal, bucofaringio y pueden insertarse por vía vaginal o grajeas o pomadas suspendidas, dependiendo si alcanza, ¿verdad? De cada uno. Ya entrando al grupo de los azoles, vemos compuestos de dos familias, que ya les había comentado, los imidazoles y los itriazoles o triazoles. Y van a compartir el mismo mecanismo de acción, ¿verdad? Y en este caso, cuando vemos que hay resistencia ante estos fármacos que les comentaba, podemos tener entre los imidazoles que están el clotrimazol o el iconazol y el ketoconazol. Y bueno, se han utilizado que en este caso el ketoconazol es algo un poquito, bueno, de acuerdo a la dosificación, sí es también importante valorar su toxicidad, ¿verdad? Para este tipo de fármaco. Y bueno, inhibe también, uno de los mecanismos de acción, inhibe lo que viene siendo el citocromo y va a intervenir en la síntesis de lengosterol, ¿verdad? Bien, entonces aquí vemos la gran importancia que tiene todos este tipo de grupos de los imidazoles y de los triazoles, cómo van a estar actuando, ¿verdad? Y bueno, vemos también el que se utiliza de amplio espectro, se está considerando de amplio espectro, tanto para aspergilosis como candidiasis, histoplasmosis o dermatofilosis. Bien. Dentro de este grupo de los
de los azoles encontramos, como les comentaba, pues pueden ser en pomada, pueden ser otras vías orales, ¿sí? Y bueno, este es dentro del grupo. En este caso, el ketoconazol, mencionar de manera general, pues la farmacocinética y la farmacodinámica, vemos que vienen siendo la función oral variable entre los individuos y también se requiere de un medio ácido para una buena disolución. En el caso del alimento, puede eliminarse por la excreción biliar y niveles de ketoconazol en la orina pueden ser bajos y también puede llegar a presentarse bajos efectos, ¿sí? Eh, efectos adversos y en caso de infecciones también es muy utilizado en el tracto urinario, cuando hay infecciones en el tracto urinario, ¿verdad? Bien. Aquí vemos, en ocasiones se puede llegar a haber una acumulación hepática y bueno, puede haber una acumulación de este fármaco, por lo que no se debe de juntar junto con otra futericina. ¿Qué significa eso? O sea, no puedo combinar el ketoconazol con un grupo de los antibióticos, ¿verdad? Porque sí, se puede llegar a haber luego un problema ya más serio, ¿verdad? Bien. Entonces, el ketoconazol se considera de amplio espectro, ¿sí? Derivado de los imidazoles y oxolanos y ejerce efectos fungistáticos, esporicida y sobre todo los dermatocitos de los perros, ¿sí? Bueno, aquí vemos otro de los triazoles, ¿sí? Toleran mejor, entre ellos se destaca el fluconazol o el triazol. Y bueno, se consideran también que son ya dentro de la primera generación y de la segunda generación han salido el vorconazol o el raboconazol o el posoconazol. Y bueno, este espectro es de acción mejorada, se han estado valorando bastante y se han estado estudiando y han dado buenos resultados en cuanto a la muerte celular del hongo. Bien, aquí tenemos lo que viene siendo ya el siguiente grupo, ¿sí? Que viene siendo la terminafina, dentro del grupo de la terminamina. Y bueno, aquí vemos el fungicida más utilizado especialmente en onicomicosis resistente a la isofluvina o al triconazol y teniendo un gran éxito y aunque son algo escasos sus efectos adversos, pero bueno, se llegan a presentar, ¿verdad? Y utilizando alternativas a su elección. Es otra de las alternativas que se pueden estar utilizando para eso. Obviamente, así como un antiparasitario no podemos decir cuál sea el mejor, más bien hay que investigar o ver realmente qué tipo de lesión o qué tipo de hongo estoy tratando, si es tópico o si es sistémico, ¿verdad? Pero de los tópicos, de los que más se considera de los antipsicóticos, ¿cuáles serían aquellos antimicóticos tópicos más recomendables? Pues son los derivados de las imidazoles, ¿verdad? El fluconazol, por ejemplo, que ya les mencioné, ¿verdad? Pero acá en el caso de la terbinafina, ¿sí? Mata más específicamente los dermatofitos, ¿sí? Y bueno, permite mejor duración en el tratamiento también y bueno, en bajas concentraciones y también va a ayudarnos para los mohos y algunos hongos dimórficos o levaduras. Entonces, según la especie, de como les comentaba, puede ser un buen fungicida o un fungistático, ¿verdad? Entonces, vamos a ver también que van a estar inhibiendo las enzimas del escualeno, ¿sí? Y la epoxidasa en la membrana celular. Las vías vamos a encontrar tanto oral como tópica, que ya les había mencionado por ahí un cuadrito. Y bueno, es conveniente tener mucho cuidado, valorar al paciente si no trae problemas
algunas patologías hepáticas o renales, por eso les comentaba. Casi siempre en los perros adultos, pues siempre tenemos que valorar todo ese tipo de medicamentos, pues para que no sea tan prolongado, o manejarlos a dosis recomendada, la más recomendada para ese tipo de pacientitos. En cuanto a la fluorocitocina, vemos aquí su composición, ¿verdad? Tiene una composición muy característica de 5-fluorocitocina, 5-FIC, que es una piramidina, y bueno, cuya molécula tiene un átomo flúor y va a actuar inhibiendo la síntesis, ¿verdad? Y bueno, esto va a actuar y va a absorber sobre todo problemas gastrointestinales. Bueno, aquí me faltó la G. Y bueno, va a actuar sobre todo en el ADN y ARN. También puede actuar en las membranas fúngicas, en las enzimas de la citosina, y bueno, va a actuar, como les había comentado, en lo que viene siendo la síntesis del ARN y el ADN. Bien. Entonces, este tipo de fármacos es un buen antimicótico para Cryptococcus, Neoformans y algunas especies de Candida, ¿verdad? Bien. Algunas de las contraindicaciones pues pueden llegar a presentarse alergias de la flucitoxina, algunas depresiones de la médula ósea, ¿sí? Problemas insuficiencia hepática o renales, algunas veces colitis, y bueno, va a haber algunos tipos de efectos de daño, ¿sí? Y aparte en ocasiones pues ¿cómo se presenta una alergia? Pues ustedes van a empezar que hay cierta presentación de algo de como sarpullido o pruritos que empiezan a aparecer. Obviamente los animalitos no sabemos si se presenta mareo o no, pero a veces pues en el animalito nada más cuando empieza a sentir algunos signos, pues nada más va a estar acostadito o va a estar queriendo como hacer como que, obviamente los perros no vomitan, pero sienten la sensación. Sí vomitan, pero no es muy común en los perros así de un vómito tal, pero sí llegan a sentir esa sensación, ¿verdad? En ocasiones también pueden tener diarrea. Entonces va a depender mucho de la concentración. Entonces siempre nada más hay que estar bien atento en lo que nos está diciendo la concentración, la dosis y lo que tenemos nosotros, el paciente que vamos a tratar. ¿Sí? Ser muy observativo clínicamente pues, para no tener precauciones en eso. Entonces, cuando hay un tratamiento, cuando hay una cirugía, cuando hay eso, bueno, primeramente tenemos que tratar lo principal, ¿sí? Para ya después continuar con lo que sigue, porque si nosotros tratamos de todo al mismo tiempo, en caso de que haya una interferencia con algún antibiótico o algo, entonces es mejor preferiblemente tener siempre la información de esa historia, de ese caso, de ese perrito, para nosotros tener las indicaciones o las recomendaciones adecuadas para el dueño de ese paciente y saber que sí le están dando el medicamento adecuadamente y que no pasen de más del tratamiento que se ha recomendado. Encontramos otro del grupo de los medicamentos, en este caso para los hongos encontramos el yoduro de potasio, que va a estar actuando en las alteraciones de la membrana del hongo, ¿sí? Y bueno, en este caso se recomienda en las pequeñas especies, no es muy común, pero se recomienda más bien para los bovinos o para las grandes especies, ¿verdad? Obviamente en algunas especies de caninos, o en algunas razas son muy susceptibles y tiene un efecto bastante irritante. Hoy en día tal vez ya han sacado otros o sea, que son dentro de los yoduros de potasio y le han colocado algún otro complemento, pero ya es de uso, así de recomendación, pues más bien evitarlo cuando estamos concentrados.
tiene que ver alguna disolución o alguna, a diluirlo de tal manera que no le vaya a provocar ese tipo de irritación, ¿verdad? Para su piel. Entonces, como les digo, en bovinas sí es muy común o en equinas, pero en pequeñas especies no es muy recomendable. Puede ser, como les comento, hoy en día en la vanguardia que tiene la farmacodía, los farmacéuticos es que cada día están sacando bastantes productos, ¿verdad? Entonces, no lo dudo ni tanto que ya haya salido otro producto que yo no estoy enterada, que ya también se pueda utilizar el yoduro de potasio, ¿verdad? Pero con otro nombre, pero el que tenga algo de principio activo del yoduro, ¿verdad? Bien. Entonces, aquí nada más es tener cuidado, las indicaciones, las concentraciones y cómo se aplica cuando se está recomendando para pequeñas especies. Bien. Los fenómenos de hipersensibilidad se han descrito bastante en felinos y con la suspensión de la terapia, y hay otros efectos adversos que son el de hipotiroidismo. Y en este caso, pues la dosificación recomendable pues, puede ser mixta o puede ser una terapia única, pero bueno, la povidona iodada forma parte del esquema terapéutico cuando hay problemas de otitis. ¿Sí? Entonces, aquí va a haber otro tipo en este caso, la presentación de la povidona iodada, que es otra presentación pues muy recomendada en casos cuando hay problemas de otitis. Sabemos bien que cuando hay problemas de otitis la otitis es una inflamación del oído debido a una más de hongo, ¿sí? También puede ser debido a que traiga un tipo de ácaro, porque los ácaros también pueden llegar a provocar un tipo de otitis o algún tipo de bacterias, pero cuando hay hongo, pues bien, se puede dar ese tipo de pomada, ¿sí? Y bueno, cuando se sospecha de ácaro, no sé si han observado, sobre todo en los conejos, se llegan a formar un tipo de costras, ¿verdad? En los conejos. Es unas costras enormes que se les forman. Ese no es el ácaro. O sea, esa es una reacción del propio, de la propia piel del organismo del animal que llega a ocasionar esas costras. Entonces se tiene que hacer una limpieza de esas costras, hacer un raspado y ya ver si está el ácaro ahí, que lo más seguro, con un raspado va a aparecer el ácaro y hacer el microscopio. Pero también ver si realmente no hay otro tipo de afecciones de bacterias o tuviera algún otro tipo de afecciones de hongo. Pero por lo regular, el ácaro llega y ya se sale y es lo más común. Entonces, por eso es importante nosotros valorar si va a ser realmente el hongo, cuando es una otitis, o si es por otro tipo de parásito. Entonces, ya sabemos, como de manera general, podemos hacer como una tablita, es como una práctica de ustedes, bueno, considerar y tener en cuenta ese tipo de antimicóticos, y su nombre puede ser su principio activo, que es lo que contiene la droga, en este caso anfotericina, el ketoconazol, la fluoxetina y la glicofluorina. Obviamente aquí se dan unas dosis, pero ustedes van a tomar en cuenta del laboratorio y de lo que viene siendo las concentraciones. Eso es bastante importante, ¿verdad? Entonces ustedes pueden como ensayo, como un ensayo de ustedes, hacerlo, tener en cuenta cuál es la droga, principio activo, ¿sí? Y en este caso su nombre comercial y en qué especie se utilice la concentración. Entonces ya ustedes ya reconocen el nombre comercial, X laboratorio, sin decir marca ni nada, pero ustedes ya por lo menos conocen, porque a veces dicen, pues dale anfotericina, pero ¿cuál es el medicamento? Ya ahí ustedes ya están recomendados que dosificar, o sea, el nombre comercial con lo que contiene y las indicaciones adecuadas. Aquí es comúnmente este tipo de medicamentos de uso humano, ¿sí? Que podemos estar utilizando ampliamente, ¿sí? Puede ser utilizado tanto tópico como local. Y bueno, obviamente nosotros tendríamos la precaución cuando ya estemos haciendo clínicas, o si ya estamos haciendo clínicas, pues tratar de tener precaución o por lo menos estar bien vitaminados, ¿verdad? Para no tener el sistema inmunológico bajito y vamos a estar teniendo contacto con diferentes tipos de animales que no sabemos
que nos estamos enfrentando, por lo que es importante nosotros valorar todo eso. Bien, entonces nosotros como médicos veterinarios tenemos que pensar y ver ese tipo de afecciones y que vamos a estar tratándolas, este tipo, y estar eligiendo el antimicótico ideal. Bueno, para saber este tipo de infecciones, si son tiña, ¿sí? Si el problema está muy superficial o si el animalito está presentando otras reacciones, o sea, superficiales, pero si sabemos que ese tipo de hongo también va a estar afectando a nivel sistémico, entonces también darle tomado y aplicado. ¿Están de acuerdo? Entonces, un dermatofito pues va a provocar tipo de tiña corporal, ¿verdad? Y que va a estar ocasionando ese tipo de hongos, que también por otro tipo de hongo como el lobo llamado dermatofito también puede ocasionar otro tipo de problemas, ¿verdad? Vamos a encontrar algunos tipos de problemas que enfrentarlo. Entonces, ustedes ya están así determinando que si es el hongo, entonces ya nada más es saber, de acuerdo a esta información que se les ha dado, ya saber elegir ese grupo de antimicóticos que se han mostrado. Bueno, no sé si tengan una duda hasta ahorita. Por lo pronto sería todo de mi parte y ojalá y que les haya ayudado en esta información. ¿Alguna duda? Ok. Sí, doctora, una pregunta. Cuando se tiene, por ejemplo, la clasificación que salen los antibióticos, por ejemplo, la anfotericina B, ¿se refiere que son antibióticos porque son derivados de bacterias o por qué razón tiene esa clasificación? Sí, justamente porque son derivados de ahí surgió esta fármaco, de ahí sale. De ahí salió, entonces, sí es importante la historia que tiene, porque de ahí se originó de ese antibiótico, y bueno, pues ya nada más se está utilizando. Por eso todos los químicos farmacéuticos saben la gran importancia del origen de cada fármaco. Entonces, si les acuerdan, les di los dos grupos que eran antibióticos y que eran sintéticos, ¿sí? Porque están utilizando ya nuevas formulaciones, nuevas moléculas, nuevas sustancias extraídas ya químicamente, que obviamente también se extraen de otro lugar, de otra manera, y los químicos hacen sus formulaciones de esas sustancias a nivel molecular, a nivel, de acuerdo a la composición de estas sustancias, de donde la adquirieron. Pero lo que usted está mencionando es justamente de que ya está probado y que desde eso tiene historia, de como desde el año 58 ese antibiótico fue surgido sobre todo de originario de ese tipo de... A ver, ¿te acuerdas de cuál fue el que te dije? ¿De dónde fue originario? De que alguien le puede recordar a su compañera de dónde es. Streptomyces. Exactamente. Sí. Entonces, pues con eso, a ver, ¿alguien me llega con la mano? Ok, parece que... Bueno, entonces, pues quiero comentarles a unos compañeritos que vi por ahí, uno de ellos, acerca de la leche que quiere valorar las células somáticas. Si tienen la oportunidad de ir al laboratorio conmigo para explicarle, por favor, para hacerles alguna sugerencia. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Está bien, gracias, maestra. Sí. Y bueno, sería todo. No sé si alguna duda tengan o